que va a ser difícil rescatar una figura como la de nuestro querido Saavedra. Una persona, un amigo que ha dejado huellas. Por supuesto, en Canarias en los últimos tiempos no ha tenido un político del relieve que ha tenido Jerónimo. Él estuvo en todo. Creo que no ha habido un canario que haya tenido una trayectoria política y cultural más excelente que él. Ha sido el primer político que visibilizó su orientación sexual. Buenas noches. El primer presidente de la democracia en Canarias y varias veces ministro, Jerónimo Saavedra, ha fallecido a los 87 años. Personas del mundo de la política, de la cultura, amigos y familiares se han desplazado esta tarde hasta su capilla ardiente instalada en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jonathan Denis, para despedirle. Desde las 7 de la tarde, el Salón Dorado de estas casas consistoriales acoge esa capilla ardiente para despedir a un hombre que lo ha sido todo en la historia reciente de Canarias. Numerosas autoridades, políticos de todo signo, pero también ciudadanos y muchísimas personalidades de la cultura dan en estos momentos su último adiós a Jerónimo Saavedra. Es un día triste para Canarias, se nos ha ido un gran presidente, un gran hombre de la cultura, de la educación. Pues un referente en Canarias en todos los aspectos. La Palma llora también a quien considera un palmero más. No en vano, aunque nacido en Gran Canaria, Jerónimo Saavedra era hijo adoptivo de la isla en la que pasaba largas temporadas. Un hombre que lo fue todo en política y que será recordado en la isla de La Palma además por su implicación en los derechos sociales y en la cultura. También ha mostrado sus condolencias el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lamentaba la pérdida de Saavedra en sus redes sociales y lo hace un día en el que los 22 ministros y ministras de esta legislatura han prometido sus cargos ante el rey en el Palacio de la Zarzuela. Entre ellos el canario Ángel Víctor Torres, que llevará la cartera de Política Territorial y Memoria Democrática. Y en cuanto al tiempo, el viento sopla con intensidad en la isla del Meridiano. No hay incidencias graves, pero sí daños en cultivos y en el mobiliario urbano en varios puntos de Valverde y la frontera. Aridia Marichal. Rachas de viento que superan los 90 kilómetros por hora. Es la radiografía del paso del viento por la isla del Hierro. Especialmente se nota en la parte alta, en la comarca norte y en este valle del Golfo. Este año ha tardado más que otros, pero por fin vemos hoy una ligera capa de nieve en el pico del Teide. Sin embargo, la isla es puro contraste. En Izaña a las 5 de la tarde se registraban poco más de 5 grados y más de 30 en la costa, en el puerto de la Cruz. Su tamaño impresiona, es un caracol africano que han encontrado en el Parque García Sanabria, en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Puede llegar a medir 20 centímetros y causar problemas de salud. El análisis ha dado negativo, pero la Fundación Neotrópico está haciendo un seguimiento para evitar su expansión. Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria a la llegada del féretro con los restos mortales de Jerónimo Saavedra, fallecido hoy a los 87 años. Interpretaban la marcha fúnebre de Chopin ante una amplia representación política y cultural, incluida toda la corporación insular y los exalcaldes de la ciudad. Se escucharon también aplausos de los ciudadanos reunidos a las puertas de las casas consistoriales del Ayuntamiento de la capital Gran Canaria. Jerónimo Saavedra ha muerto este martes. A los 87 años fue el primer presidente de Canarias, exministro de Educación y Ciencia y de Administraciones Públicas, también diputado del Común y alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. En las casas consistoriales del ayuntamiento se ha instalado, Jonathan Denis, su capilla ardiente.
Sí, desde las 7 de la tarde está siendo velado aquí en el Salón Dorado de estas casas consistoriales el cuerpo de Jerónimo Saavedra. Desde ese momento son muchísimas las personas que se están acercando aquí a estas casas consistoriales, numerosas autoridades, políticos de diferente signo, pero también familiares, ciudadanos, personalidades de la cultura y, como no podía ser de otra manera, muchísimos militantes del Partido Socialista, partido al que él perteneció desde 1972. Para todos ellos ha sido una persona clave en la historia reciente de Canarias, no solo por esos numerosos cargos que, como recordamos, ha ocupado en estos años, sino también porque ha estado implicado en los derechos sociales, en la defensa de la cultura y también en la defensa de los derechos LGTBI. Esta capilla ardiente va a estar abierta esta noche hasta la 1 de la madrugada y mañana desde las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Será enterrado a las 4:30 en el cementerio de Vegueta. Jerónimo Saavedra nació el 3 de julio de 1936 en Las Palmas de Gran Canaria, apenas 2 semanas antes de que en España estallase la guerra civil. La suya fue una infancia y juventud intensa. La política ya le venía en vena. Su padre fue concejal y vicepresidente del Cabildo. Su abuela también fue concejala. Veo que no solo por parte paterna, sino también por parte materna me viene el rejo del interés político. Hombre de intensa formación intelectual, estudió Derecho en Madrid, vivió en Colonia y Florencia. Allí se enamoró del arte y de la música con mayúsculas. Ejerció la docencia en La Laguna, pero donde se hizo todo un nombre fue en el mundo de la política, siempre vinculado al PSOE. Ya estaba en Madrid cuando se constituyeron las Cortes en 1977. Fue secretario general y presidente del partido en Canarias, presidente del gobierno regional, ministro, senador, alcalde de su ciudad y diputado del Común en el archipiélago. Poco le quedó por hacer en la vida pública. Siempre fiel y cercano a la cúpula del partido, consciente de lo que cada tiempo reclamaba. El canario tiene que no solo que emigrar por necesidad, sino viajar por necesidad y vivir fuera y trabajar fuera algún momento, porque aislados no tenemos futuro. Con los medios destiló un gran sentido del humor. Los que menos contactamos desde el punto de vista de competencia con las personas de la llamada tercera edad, a la que pertenezco, la quinta, la cuarta, en la página web pregunta, ¿y por qué no se retira? ¿Y por qué hace 75 años? ¿A qué viene? ¿Pero qué pasa? Si hay políticos, hay reyes en el mundo. La de Inglaterra, digamos, que me lleva 10 años. Saavedra se fajó a gusto en una de sus últimas grandes tareas, la de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, una labor que le llenó bastante y la ocupó ya con 75 años. Yo firmo un decreto y ¿qué? Yo no tengo ninguna orgía, ningún orgasmo por firmar un decreto, una ley. En cambio, si resuelvo una subvención a una persona que viene con un problema y le digo al concejal, hay que resolver este tema, eso lo percibe. En 2015 amagó con marcharse, aunque le pudo el gusanillo. Diciembre del 2016, bajo el telón. Hombre, ya está bien. En los últimos años, tras ejercer como diputado del Común, encontró paz y tranquilidad en su casa de Maso, en La Palma. Volvió a ser noticia en 2021 tras ceder 25.000 fotos de su colección particular a la FEDAT. Un repaso pormenorizado a lo que fue una vida llena de experiencias. Así acudía al Congreso Regional de su partido hace un par de años, siempre al pie del cañón. En los últimos meses no se dejó en seguir trabajando por las islas. Tras Adán Martín, Jerónimo Saavedra es el segundo presidente que esta comunidad autónoma pierde. Canarias guardará 3 días de luto oficial por el fallecimiento de Jerónimo Saavedra. De todas sus facetas, que son muchas, Saavedra deja huella en la sociedad, pero también en la clase política. Estudiante en los jesuitas, Jerónimo Saavedra se doctoró en Derecho y cultivó la cultura como una forma de vida. Elogiado por sus compañeros de partido, pero igualmente por sus contrincantes políticos, Saavedra se lleva el recuerdo emocionado de los políticos canarios y del propio Pedro Sánchez. Se nos ha ido un gran presidente, un gran hombre de la cultura, de la educación, pues un referente en Canarias en todos los aspectos. Comenzó su militancia en el PSOE y UGT en 1972 y 5 años más tarde fue elegido secretario general del partido. Desde aquí mi homenaje, el homenaje de todos a quien ha sido, es y será siempre el padre del socialismo canario,
un hombre que lo fue todo. Ejerció como el primer diputado de la provincia de Las Palmas en las Cortes, repitió en el Congreso y fue senador, hasta convertirse en el primer presidente del Gobierno de Canarias desde 1983 a 1987, cargo que repitió entre 1991 y 1993. Yo creo que si hay que identificar una persona en estos 45 últimos años de la historia política de Canarias, Jerónimo está en primera línea. Jerónimo fue además un hombre de diálogo, de consenso. Frente a estos momentos de crispación, él siempre tenía una sonrisa, tenía un momento para intentar acercar posiciones. Su siguiente etapa la pasó en el Ejecutivo de Felipe González, donde ejerció como ministro de Administraciones Públicas y de Educación y Ciencia en la década de los 90. En el año 2007, una mayoría absoluta lo llevó a ser alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Al frente de la Diputación del Común pasó un largo periodo. Saavedra, que paradójicamente quería que lo recordaran como educador y no como político, consagró su vida al servicio público y a la enseñanza. El Parlamento de Canarias suspendía este mediodía el pleno en señal de luto. Y allí, en la Cámara Regional, mensajes de condolencia y recuerdo tras conocer el fallecimiento de Saavedra. De mi partido, sumarnos a las condolencias y así se lo extensivo al Partido Socialista, porque efectivamente se va un referente de la política canaria. Tengo que confesar que acaba de fallecer un amigo. Pero además es un amigo entrañable, que lo conocí hace mucho tiempo en la política canaria. Un hombre de Estado. Querría transmitirle que fue profesor mío de Derecho del Trabajo, maestro personal, al que le debo yo personalmente, no puedo hablar como grupo ni como político porque ni estaba ni se me esperaba, pero les digo de todo corazón que me aportó mucho personalmente como estudiante de Derecho y como persona. Mi más sincero pésame con todo el corazón, aunque venga del partido que venga, créanme que se lo estoy diciendo con el corazón abierto. Toda su vida a la vida pública, a trabajar por los demás, a mejorar las condiciones de vida de quienes aquí vivieron, a trabajar por una transición de la dictadura a la democracia y a consolidarla. En definitiva, a alguien que ha dedicado una parte a mejorarnos la vida a todos y cada uno de nosotros, creo que debe de tener el máximo de nuestro reconocimiento. No hubo ningún momento en el cual cada vez que nos veíamos no nos saludábamos con un beso, con un abrazo, y creo que ese va a ser el recuerdo más bonito que puedo tener de la convivencia que la política me brindó para conocer a alguien de la calidad humana, del conocimiento y de su vocación de servicio y de enseñanza como del presidente Saavedra. Me quiero quedar hoy con ese Jerónimo Saavedra que cuando lo saludábamos y nos acercábamos a hablar o conversar con él, siempre tenía una sonrisa y siempre era capaz de sacarle una lasca a la contra de lo que uno le estaba diciendo. Jerónimo en sus manifestaciones, pero en su práctica diaria, estaba alejado de lo que estamos viendo, desgraciadamente, en estos últimos momentos de la acción política de nuestro país. Alejado de eso, su opción política, su forma de entender la política, su forma de entenderse con los adversarios políticos era a través de la palabra, a través del diálogo y, si era posible, a través del acuerdo. Uno de sus últimos actos públicos fue hace un mes en la presentación de su libro 10 paseos con Jerónimo Saavedra, una obra donde quiso hacer hincapié en los buenos momentos de su carrera. No criticaba porque no me gusta que en los libros uno se meta con aquellos que alguna vez en mi vida han tenido algún problema. Yo no, aunque los haya tenido, yo olvido. No empleo el término perdonar porque esas cosas no me gustan. Simplemente creo que la naturaleza humana, todos cometemos errores y todos tenemos aciertos, momentos felices, y yo prefiero prescindir de los momentos desagradables. No solo fue un referente en la política, sino también dejó su huella en el mundo de la cultura que hoy llora su pérdida. Como impulsor del Festival Internacional de Música en Canarias en 1985, Saavedra hizo que la música clásica fuera un himno insular inolvidable. Es una pérdida enorme para la cultura. Hablando del Festival de Canarias, igual en qué ámbito la Sociedad Filarmónica, en qué ámbito cultural miramos, especialmente en el ámbito de la música, Teatro Pérez Galdós, puedo alargar el listado. Pero la Sociedad Filarmónica, en el ámbito cultural, es una pérdida enorme para la cultura. Hablando del Festival de Canarias, igual en qué ámbito la Sociedad Filarmónica, en qué ámbito cultural miramos, especialmente en el ámbito de música, Teatro Pérez Galdós, puedo alargar el listado.
Él estuvo en todo. Esa lucidez y esa formación que tenía, ese sentido del humor, y yo creo que no ha habido un canario que haya tenido una trayectoria política y cultural más excelente que él. Pero no solo la música, la literatura, la pintura, cualquier cosa, él le interesaba y nos interesaba, y discutíamos, por supuesto. Lo he vivido todo, la verdad sea dicha, y lleno el tiempo que se califica de soledad, pues con la relectura de los clásicos, que es un placer que solo se descubre con los años. La vinculación del político canario con la cultura es parte de su trayectoria y no dejó de lado ninguna disciplina. En 2016 fue coordinador escénico de la ópera Don Giovanni de Mozart y en 2018 se incorporó como miembro del patronato del Teatro Real. Llevó la cultura a un sentido universal desde Canarias y es un ejemplo para los políticos que él tuviera esa sensibilidad. Luchó por situar a Las Palmas de Gran Canaria en el núcleo central por la candidatura de Capital Europea de la Cultura en 2016. En uno de sus últimos proyectos le puso voz a Benito Pérez Galdós. Pase que les pueda sentir cerca. Jerónimo Saavedra ha sido y seguirá siendo una pieza clave para entender la cultura que envuelve el archipiélago. Saavedra fue el primer ministro de nuestro país en reconocer abiertamente su homosexualidad. El político canario luchó por los derechos del colectivo e incluso, tras aprobarse la ley de matrimonio igualitario, ofició una de las primeras bodas en Canarias. En el año 2000, Saavedra reconoció abiertamente su condición sexual en el prólogo del libro Outing de España. Algo que todo el mundo sabía, y es de agradecer que él, siendo senador, pues escribiera ese prólogo y contara lo que le había pasado, que era el fallecimiento de su pareja, y se abrió una puerta inmensa. Una puerta que sirvió para que muchos otros tuvieran un referente y pudieran expresarse libremente, un derecho que el político canario defendió incluso como ministro. Yo todavía recuerdo como allá en los años 90, cuando fue nombrado ministro por primera vez, hubo medios de comunicación que decían que ya los ministros no llevarían cartera, sino que llevarían mariconera. Ha sido el primer político que visibilizó su orientación sexual como persona gay. Tras la aprobación del matrimonio igualitario, estuvo presente en una de las primeras bodas en Canarias. Se convirtió, sin él quererlo, en primera persona cuando explicó por qué nos casábamos en la calle, porque precisamente esta ley teníamos que habernos echado a la calle para poderla conseguir y no teníamos que escondernos de nada. Por todo ello, no solo despedimos a un político, también a un referente para el colectivo LGTBI que no dudó en defender los derechos de todos por igual. Querido en todas las islas, Jerónimo Saavedra mantuvo siempre un vínculo muy especial con La Palma, una isla que le reconoció además como hijo adoptivo. Magali Cáceres. Sí, porque muchos eran los vínculos que le unían a esta isla. Para empezar, su madre era palmera, lo que le hizo pasar desde la infancia largas temporadas en esta isla, de la que incluso llegó a ser un gran embajador. Pero lo que realmente motivó que se le nombrara como hijo adoptivo el pasado año fue su gran empeño en que esta sede principal del diputado del Común se ubicara aquí, en la ciudad que él consideraba que tenía que estar, en Santa Cruz de la Palma. Incluso él mismo ocupó este cargo durante 7 años. Pero en la isla de La Palma, Jerónimo Saavedra, este hombre culto y cercano, será recordado por muchas más facetas, como por ejemplo la creación del primer Festival Internacional de Música, que tiene un ciclo que además lleva su nombre. Sin duda un hombre adelantado a su tiempo que dejó un gran legado. ¿Qué es lo que le queda? ¿Algo por vivir? ¿Algo de lo que tuvo siempre aquella pena o lo ha vivido todo? Lo he vivido todo. Sin ningún tipo de duda, una vida intensa. La figura de Jerónimo Saavedra será recordada siempre en La Palma por su estrecho vínculo general con la isla, pero sobre todo por su empeño en que fuera sede del diputado del Común de Canarias, cargo que además desempeñó después durante 7 años y que propició su nombramiento como hijo adoptivo de la isla en el verano de 2022. Un referente no solamente para quienes estamos en política en este momento, sino para las generaciones futuras. De madre palmera, Saavedra disfrutó desde niño y durante sus últimos años de largas temporadas en su casa de Villa de Maso, con lo que forjó muchas amistades y simpatías en la isla. Para mí fue una gran persona, lo conocí personalmente. Estuvimos trabajando arriba en su casa con Maso cuando hizo su casa, y allí en el casino también, que yo estuve trabajando allí, él llegaba y era muy gran persona, sí. Una persona muy querida en la isla de La Palma. Un hombre muy
muy tranquilo, tenía una forma de hablar agradable, o sea que se le podía escuchar, daba gusto escucharle hablar, la verdad. Gran amante de la cultura, impulsó también el Festival Internacional de Música de La Palma dentro del ciclo que lleva su nombre. Uno de sus últimos actos públicos, el pasado mes de octubre, se celebró precisamente en la isla a la que tanto amó. Ha fallecido el expresidente del Gobierno de Canarias, que también fue senador, don Jerónimo Saavedra. Por lo tanto, ruego a sus señorías que nos pongamos en pie y que guardemos un minuto de silencio, trasladando, por supuesto, nuestro cariño y ánimo a su familia política y también a su familia personal. El Pleno del Senado tampoco ha sido ajeno, como ven, al reconocimiento a la figura de Jerónimo Saavedra. El presidente de la Cámara Alta ha pedido un minuto de silencio para recordar a Saavedra senador entre 1996 y 2003. Este martes también ha estado marcado por la toma de posesión de los miembros del gabinete de Sánchez. Los 22 ministros y ministras han prometido su cargo ante el rey Javier Espinar. Sí, y entre ellos el canario Ángel Víctor Torres, que hoy ha tomado posesión de esa cartera de Política Territorial y de Memoria Democrática en un acto en el que las primeras palabras han estado destinadas a Jerónimo Saavedra. De hecho, ha confesado que ayer mismo estuvo conversando con él y ha hablado de él, lo ha definido como un hombre irrepetible y como el padre del socialismo canario. Ya posteriormente ha agradecido a Pedro Sánchez su confianza para formar parte de este nuevo gobierno de coalición, un Consejo de Ministros además que se empezará a reunir mañana y que no contará con presencia de Podemos. De hecho, las dos ministras salientes, Ione Belarra e Irene Montero, han criticado hoy duramente a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz porque Podemos no esté presente en ese nuevo gobierno de coalición. El único canario representado en el nuevo Consejo de Ministros, Ángel Víctor Torres, prometía su cargo ante el rey y recibía la cartera del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, de la que será el máximo responsable. Consensuar, acordar, caminar y tener en cuenta la realidad diversa y plural. Y lo dice alguien que está, como digo, a 2000 kilómetros de una España que es la España del siglo XXI. Como él, 22 ministros acompañarán a Pedro Sánchez en esta nueva legislatura. Prometieron el cargo sobre una mesa sin signos religiosos, un equipo con mayoría femenina y con 4 vicepresidencias que recae también en mujeres. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta primera del Gobierno. Para posteriormente recibir las carteras de sus ministerios, momento en el que la ministra saliente de Igualdad, Irene Montero, aprovechaba para interpelar por el feminismo y acusar a Sánchez de echar a Podemos del Ejecutivo. Que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del Gobierno. Yolanda Díaz mantiene cartera y anunciaba sus primeras medidas a tomar, al igual que Isabel Rodríguez, que afronta el reto de la vivienda. Para impulsar, como quiere el presidente del Gobierno, la política de vivienda como una política de Estado. Abordar la subida del salario mínimo interprofesional para el próximo año 24. Félix Bolaños, el ya conocido como superministro, se marca como objetivo la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Absolutamente imprescindible. Renovar el Consejo no es una opción, es una obligación. Y Mónica García, la nueva ministra de Sanidad, releva a José Miñones con el objetivo de la defensa de la sanidad pública. Nuestra sanidad pública, y voy a trabajar con AINCO para llegar a grandes pactos urgentes y necesarios. Sus nombres serán publicados en el Boletín Oficial del Estado y este miércoles ya podremos verlos a las puertas de la Moncloa para participar en el que será su primer Consejo de Ministros. La ley de amnistía sigue su curso en el Congreso. Tras recibir ayer el aval de los letrados, hoy la mesa ha dado luz verde a su tramitación parlamentaria. Con el voto a favor de PSOE y Sumar y con la oposición del Partido Popular, la mesa ha admitido a trámite esta iniciativa por la vía de urgencia. Se espera que el Pleno del Congreso debata la proposición de ley a mediados de diciembre, aunque su aprobación definitiva no llegará hasta el año que viene. Salvamento Marítimo rescata a más de un centenar de personas en aguas próximas a Fuerteventura y Gran Canaria y 2 rescates más cerca de las costas de Lanzarote. Una primera embarcación con 47 personas a bordo y una segunda con 53. Los 100 ocupantes fueron trasladados esta tarde al puerto de Arrecife. Y en el Hierro, a primera hora de la mañana, era rescatada otra embarcación que llegaba ayudada por la Salvamar Adara hasta el puerto de la Restinga. A bordo 91 personas, 12 de ellas menores de edad, de los cuales 2 eran bebés. En lo que va de noviembre ya han llegado a la isla cerca de 2.000 personas, personas que huyen de la inestable situación que se vive en países como Senegal, Mali o Gambia.
Fuera de las islas, cuando se cumplen 46 días de guerra entre Israel y Gaza, comienzan las negociaciones para tratar de llegar a una tregua. Mientras la OMS ha comenzado a evacuar otros 3 hospitales en Gaza, al mismo tiempo que UNICEF advierte de la probabilidad de un repunte en la mortalidad infantil por la escasez de agua. Progresan las negociaciones para liberar a los rehenes israelíes retenidos por Hamas. Así lo asegura Netanyahu, que espera tener buenas noticias pronto. Por su parte, el líder de la milicia palestina confirma que están cerca de alcanzar una tregua. Un acuerdo que no convence a los familiares de los capturados por el grupo terrorista Hamas, que aseguran sentirse decepcionados tras los acuerdos con el gabinete israelí. Entre todo ello, la OMS comienza a evacuar 3 hospitales de Gaza, evacuaciones que se producen mientras esta madre se reencuentra con su bebé prematuro. La escasez de agua en la región podría generar un brote masivo de enfermedades que aumente la tasa de mortalidad infantil, según el portavoz de UNICEF. La población vive con 3 litros de agua diarios y en algunas zonas sin ella. De ayuda militar por valor de 1.300 millones de euros para Ucrania. El ministro de Defensa se lo ha comunicado a su homólogo en Kiev, que aprovechó para desmentir que por el momento se vaya a destituir a 2 altos comandantes ucranianos para mejorar la eficiencia del ejército. La Unión Europea exige un acuerdo global para reducir drásticamente el uso de combustibles fósiles y así frenar las emisiones de CO2. Bruselas pide que se cumplan los acuerdos de París. Por el momento, la temperatura global ha aumentado cerca de 3 grados por encima de los niveles preindustriales. Islandia construye un gran muro diseñado para desviar los flujos de lava alrededor de su planta de energía geotérmica en la península de Reykjanes. Continúan aumentando los temblores sísmicos y los ríos de lava subterráneos, por lo que las autoridades han evacuado a casi 4.000 personas. Dos policías locales de Las Palmas de Gran Canaria se enfrentan a 1 año y 5 meses de prisión por presuntamente agredir y proferir insultos racistas a 4 hombres. Hoy han testificado los 4 denunciantes que han relatado los hechos y han afirmado que los acusados tenían una actitud muy agresiva. También han declarado 2 testigos que presenciaron el altercado y cuya versión coincide con la de los denunciantes. Mañana declararán los policías nacionales que actuaron esa noche y, por último, los 2 acusados. Me imagino que lo habrán visto, hay una foto que yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Sí, tenían una actitud de... Por supuesto que entiendes que pueden estar bajo el efecto del alcohol o de lo que sea, porque no es normal que alguien actúe con esa agresividad. Y sentí un insulto de costado diciéndome sudaca de mierda, vete de mi isla. Dijimos que íbamos a llamar a la policía y entonces sacaron las placas y dijeron, aquí la autoridad somos nosotros. La Policía Nacional ha elaborado este decálogo que van a ver con consejos para que el Black Friday no se convierta en un Bad Friday para el bolsillo. Si te llega una oferta por email o redes sociales, comprueba que sea realmente de la tienda y que la URL a la que te dirija sea la correcta. Las redes sociales en ocasiones se pueden convertir en fuente de entrada para la difusión de estafas y en estos casos los ciberdelincuentes las utilizan para ofertar artículos llamativos que no existen o para redirigir a páginas fraudulentas. Hay que ser precavidos ante ofertas de artículos populares con grandes descuentos, ya que los estafadores suelen crear sitios falsos de comercio electrónico que desaparecen después de recaudar el dinero de sus víctimas. El negacionismo de la violencia machista crece entre la población joven. Hemos hablado con un grupo de estudiantes de Las Palmas de Gran Canaria para que nos cuenten cómo perciben su entorno la violencia que se ejerce contra las mujeres y las niñas. El marco legal contra la violencia machista existe desde hace ya 20 años. En Canarias tenemos ley contra la violencia de género desde 2003 y a nivel nacional desde 2004. Además, contra este tipo de violencia específica hacia las mujeres y las niñas existe pacto de Estado desde 2017. Pero ya en 2021 la Universidad de La Laguna advertía de que la mitad de la población niega la violencia machista. Veo un montón de bromas y acciones que tienen que ver con esto.
Y suele ser porque, pues eso, los hombres se sienten atacados y pues se incentivan unos a otros a hablar sobre este tema de esa manera. Yo pienso que todo esto se debe a una falta de educación y una mala percepción de lo que es la violencia de género y los términos de igualdad. La juventud es muy fácil de manipular. Si escuchas a 5 personas todo el día que dicen que el feminismo, la violencia está inventada, el feminismo es algo que buscan las mujeres para sacar beneficio, pues tarde o temprano es normal que un joven que se está desarrollando pues se lo va creyendo. Y esas ideas machistas son muy fáciles de contagiarse, al contrario que la igualdad cuesta muchísimo contagiársela a alguien. Hay que hablar sobre que esta violencia ocurre, está presente en nuestra vida y que la vivimos las mujeres todos los días. Comités como este de Elías Pérez Galdós en Gran Canaria contribuyen cada día a contrarrestar el negacionismo con propuestas y acciones para la igualdad. Este sábado la Red Feminista de Gran Canaria ha convocado una manifestación al grito de "Se acabó", para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Saldrá el próximo sábado a las 12 del mediodía de la Plaza Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria hasta San Telmo, donde se leerá el manifiesto. La red denuncia el recorte en políticas de igualdad de los presupuestos canarios de 2024. El recorte es brutal, es casi un 50% del presupuesto solo en ayudas directas. No hablamos ya del recorte que se hace en charlas, jornadas, talleres, en estudios, en todo lo que va a ayudar a que no se produzcan esas violencias. No podemos luego lamentarnos, salir a la calle a decir que tenemos una víctima más, guardar un minuto de silencio y quedarnos como estábamos. Tenemos que trabajar para que no ocurra. Y en Madrid, el Ministerio de Igualdad ha otorgado un reconocimiento a la abogada canaria Loeila Amit El Mami con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Ministerio ha subrayado el compromiso de esta letrada con las personas migrantes que llegan a Canarias. También ha reconocido su labor de apoyo jurídico a mujeres migrantes y ha destacado el activismo feminista que desarrolla en las islas. Este premio no es mío, de alguna manera forma parte de todas las historias, de todas las mujeres que me han acompañado, de todas las mujeres que me han criado. Que se me reconozca a mí solo implica que de alguna manera se visibilice el trabajo que hago diariamente en Canarias, que es un reflejo de la realidad migratoria y de muchísimas mujeres que están en situación totalmente vulnerable. Se aprueba por vía de emergencia la contratación de los trabajos de estabilización para evitar desprendimientos en la carretera GM1 en Vallehermoso. Nos lo cuenta Jacobo González. Ante el importante riesgo de desprendimientos, el Gobierno de Canarias ha aprobado de manera urgente la contratación para ejecutar unas obras con las que reparar los desperfectos existentes en la carretera GM1 en puntos como este, dentro del término municipal de Vallehermoso. Unos trabajos que consistirán en labores de mantenimiento y estabilización de los muros para evitar de esta forma su desgaste y así reducir la probabilidad de accidente de todos aquellos vehículos que circulen por la vía. Actuaciones para las que se han destinado más de 2.300.000 euros y que está previsto que finalicen en un plazo de 8 meses. Por la seguridad vial y por la seguridad de las personas era una necesidad que ya era fundamental que se ejecutara. Ya se están haciendo los primeros trabajos que son más bien técnicos, de valoración a pie de asfalto, por decirlo de alguna manera, de cuáles son las incidencias para ver cómo actuar sobre medida en cuanto a lo que es la ejecución. Han encontrado un ejemplar de caracol africano en el Parque García Sanabria, en Santa Cruz de Tenerife. Impresiona su tamaño, una especie exótica, invasora, que si es portadora de un parásito y se ingiere puede provocar problemas de salud. Los primeros análisis han dado negativo. Es un ejemplar de caracol africano, una especie exótica invasora que ha aparecido en el Parque García Sanabria de la capital tinerfeña. Es una especie que está distribuida de forma original, lo que es el África tropical, pero que en estos momentos es una de las 100 especies invasoras potencialmente más peligrosas, pues por su área de distribución, que ha sido introducido en muchísimos países a lo largo de todo el planeta, y sobre todo por los efectos negativos, tanto a nivel de daños a los cultivos, como el riesgo potencial que supone para la salud de la población humana. Lo más probable es que procedan del comercio de mascotas, porque es una especie que durante muchísimos años se mantuvo. Este es un caracol joven, pero pueden llegar a superar los 20 centímetros. Tras los primeros análisis, será ahora el Instituto de Enfermedades Tropicales quien determine la presencia o no de un gusano parásito que proviene de las ratas en este caracol. Nuestro papel ahora es analizar si estos caracoles están siendo vectores de estos parásitos. El ciclo biológico se cierra con los roedores.
O sea, el hospedador definitivo realmente son las ratas. La patología que causa el parásito que transmite este caracol se puede llegar a derivar en meningitis, ¿no? Sobre todo se transmite si ingerimos caracoles crudos. El objetivo es evitar su expansión. En julio ya aparecieron algunos ejemplares en Tenerife y desde entonces la Fundación Neotrópico hace un seguimiento de la especie. El viento es el protagonista en el Hierro, con fuertes rachas en los municipios de Valverde y La Frontera. No hay incidencias graves, incluso han operado los aviones con la isla. Sin embargo, sí hay daños en cultivos y en el mobiliario urbano. Más datos con Aridia Marichal. El paso del viento en el Hierro se hace notar en la parte alta de la isla y especialmente en la comarca norte y en este Valle del Golfo. Las rachas han superado los 90 kilómetros por hora en diferentes puntos de La Frontera y de Valverde, según los registros de la EMET. El Ayuntamiento de La Frontera, de manera preventiva, ha suspendido las actividades al aire libre y las actividades extraescolares. Se espera que estas rachas de viento vayan disminuyendo su intensidad en las próximas horas. Ya podemos decir que el Pico del Teide se ha vestido de blanco con las primeras nieves de la temporada. Bueno, es una ligera capa producida tras el que también es el primer episodio de agua-nieve del otoño. Una estampa que contrasta con la calima y los 30 grados de máxima en algunos puntos. Es lo más llamativo del tiempo este martes. Mientras que hace calor en la costa, vemos esa pequeña nevada en el pico más alto de España. Todo eso, además, con una prealerta de viento en todas las islas, a excepción de Gran Canaria, vigente a esta hora también por rachas de más de 90 kilómetros por hora en el Hierro, que se ha cumplido, como nos han contado. Para las próximas horas se esperan cambios, regresarán los alisios y empezarán a bajar las temperaturas. Enseguida, Emilia González nos lo cuenta en el espacio del tiempo. Una hora menos pone divulgación y entretenimiento en la noche de Televisión Canaria. Victorio Pérez, buenas noches. Hoy con esa sorpresiva nevada en el Teide. Sí, Pilar, vamos a recrearnos con esa cara amable que nos ha regalado hoy la actualidad. La meteorología nos ha dejado la primera nevada de la temporada en Canarias, una tímida capa blanca que ha cubierto la parte más alta del Teide, como has mostrado en el TN2. Ha pillado por sorpresa a un grupo de senderistas y un equipo del programa también ha subido para mostrarlo a toda Canarias de cerca. Les esperamos después en una hora menos. Regresamos de nuevo en directo a las casas consistoriales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde se ha instalado la capilla ardiente de Jerónimo Saavedra. Allí personalidades del mundo de la política, de la cultura, se despiden de un referente que muchos consideran irreemplazable. Jonathan Denis. Así es, 2 horas se lleva ya abierta esta capilla ardiente de la capital Gran Canaria y todavía son numerosas las personas que vienen a despedir a Jerónimo Saavedra. Se espera que en unos minutos llegue aquí el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y a lo largo de estas horas han venido ya otras autoridades políticas, numerosos militantes socialistas, ciudadanos y también muchísimas personalidades de la cultura, un ámbito que Saavedra defendió durante toda su vida. Hasta el momento, nos cuentan, han llegado hasta aquí más de 50 coronas de flores para homenajear y despedir a Jerónimo Saavedra. Esta capilla ardiente estará abierta hasta la 1 de la madrugada y mañana abrirá desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Luego será enterrado en el cementerio de Vegueta. Tanto el Gobierno de Canarias como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han decretado 3 días de luto oficial. Para rendir homenaje a la figura de Jerónimo Saavedra, en Televisión Canaria modificamos esta noche nuestra programación. Vamos a recuperar uno de los capítulos del programa Confesiones, grabado en 2020, en el que se realiza una amplia entrevista en torno a su trayectoria personal y política. Será a las 11:20. Previamente, 9:30, llega Noveleros con un reportaje dedicado a Saavedra. Completamos la programación especial recuperando un fragmento del programa Canarias en Portada, también centrado en la figura de este referente de la política. Esta noche en Televisión Canaria. Programación especial en esta casa para rendir homenaje a un referente político, social y cultural. Jerónimo Saavedra dejó una huella imborrable, mantenía una absoluta claridad y su característico buen humor. Para muchos, su fallecimiento ha sido hoy una triste noticia que no esperaban. Aseguran que disfrutó de la vida hasta sus últimos días. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos, compañeros, a todos quienes le querían y le quieren. Que pasen una buena noche.